Profe, depende mucho de lo que yo planteaba en un inicio y es que el número de estudiantes influye mucho, incide mucho. ¿Por qué? Porque uno a veces quiere darle retroalimentación a todos de cada aspecto puntual que realizaron en una actividad. Por ejemplo, tengo 42, coloco un ensayo individual, tengo que leer 42 ensayos y en detalle darles una retroalimentación, cuestión que se vuelve compleja para el profesor, que puede tomar más tiempo del debido. Entonces, digamos que por dinámicas del mismo docente es casi que a veces imposible realizarlo y por eso es más sencillo una herramienta donde le dice uno, dos porque tienes esto, o uno porque tienes esto, o porque te faltó esto. Eso complejiza también el proceso de la evaluación, a pesar de que hayan herramientas como las rúbricas. A veces los estudiantes necesitan esto porque, esta retroalimentación porque comparan entre ellos mismos. Ellos se comparan y dicen por qué a él le dio 5, porque a mí 4,8 o porque a mí 4,9 y a él 3. Entonces empieza como ese juego y entonces uno, ahí es donde se debe entrar en el detalle de retroalimentar el por qué una cosa y no otra, y no solamente con una herramienta donde se establecen unos criterios y unos valores. Sí, vale. Si puedo Sí, sí, completar siga. esto, Sí, em, me he visto también confrontada a ese problema del ensayo, de una iniciación a cómo escribir un artículo, un texto científico, por el número de estudiantes, y la estrategia que he encontrado precisamente es una estrategia colaborativa en la que un grupo de estudiantes, digamos, dependiendo del número que tenga, se hacen 3, 4, 5 grupos que construyen un texto diferente basados en un tema diferente o en una parte del tema que estamos viendo, porque en ese caso el aspecto importante es desarrollar la escritura. Entonces, aprendiendo de manera conjunta a reconocer las partes de un texto, por ejemplo, cómo se escribe cada parte, etcétera, y que cada uno tenga un rol muy específico. Por ejemplo, el que hace la introducción no hace la conclusión, el que desarrolla el primer punto no desarrolla los otros, etcétera, pero todo lento, bueno, en fin. Y ese trabajo colaborativo realmente me ha servido mucho a mí y a ellos también, porque se dan cuenta, y ahí vamos a la autoevaluación, por dónde van, en qué van en cuanto a saber escribir de manera académica. Me parece como interesante. Es como una estrategia que he encontrado para también autoevaluarse. vale, profe, muchas gracias por esa estrategia. En fin, profes, el asunto que nos toca con la evaluación por las intervenciones que han hecho, digamos, por los factores que tienen que ver con evaluación formativa, por las mismas estrategias que utilizamos, tiene que ver con crear una cultura de evaluación. Y crear una cultura de evaluación no solamente implica nuestras reconfiguraciones, digamos, a la hora de proponer la evaluación, sino también ir creando un clima de mayor confianza y de valoración de, yo diría, ustedes me van a decir, pero pues esto también ya lo dice la teoría clásica de la educación, y es trabajar un poco más la valoración del error, porque digamos que en la cultura a veces está es que se penaliza el error, ¿no? O sea, si te equivocas en un procedimiento, te bajan puntos o no te quedó perfecto, lo que sea. Entonces, ¿cómo poder trabajar esa parte de autoevaluación y monitoreo propio para ir perfeccionando e ir creando una cultura alrededor de que también se aprende, digamos, de precisamente esos puntos que son álgidos para uno, lo que uno, digamos, no resolvió bien o lo que el profesor le, empezando que no solamente es por el lado negativo, sino que es que también hay lo que uno a veces encuentra entre los profesionales en nuestro contexto de Univalle, es que hay profesionales que ni siquiera permiten que uno les pueda señalar asuntos de, de, de mejora. O sea, porque se confunde, digamos, en la mejora de unos procesos académicos con el asunto de cómo se está viendo a la persona.
Y parte del rigor académico tiene que ver con eso, con uno poder, digamos, retroalimentar e interactuar con otros, coevaluarse. Digamos, nosotros tenemos toda una cultura de evaluación donde hay pares que nos vienen a ver nuestros programas, nuestras asignaturas, y ya con los estudiantes pues hay que trabajar esa parte. El profesor Samir lo decía y muchos de ustedes también. Infortunadamente no tenemos esa cultura, ¿no? Porque tenemos una cultura muy pegada hacia la parte de la calificación. Sin embargo, pues yo creo que hemos avanzado, pero tenemos retos grandes allí. La interacción y coevaluación entre pares. Esto, saben que ustedes me agrada escuchar que lo trabajan. Este es todo un asunto y todo un mundo, porque uno, lo que hablamos de la calidad de la interacción, pero también porque uno puede, si ustedes se agarran a examinar la coevaluación, de las buenas experiencias que me pasó en este diplomado es poder haber trabajado esa herramienta de taller y es poder ver la nota que yo otorgaba y la nota que se otorgaban entre ustedes, ¿sabe? Yo aprendí de eso, porque es que a veces uno no ve detalles, a veces a veces hay profesores que aportan, agregan a ese diseño formativo del otro. ¿Qué me quedé pensando de la autoevaluación y monitoreo propio, además de lo que les digo? Y es que muchas veces los estudiantes entre comillas, se quedan con la nota. O sea, sacaste un 4 o 5, súper, pero no ves la retroalimentación y el asunto se devuelve. O sea, si he invertido un tiempo en hacerle un comentario, un análisis a su evaluación, y uno siente que no, como que a veces ni siquiera eso se lee. Entonces el asunto es que también el profesor se desmotiva de seguir haciendo ese proceso, digamos, tan fino y tan detallado que se hace necesario. Yo no sé si a la profe Paola le ha pasado en esos ensayos científicos, en la construcción de esos ensayos que hace, pero uno a veces ve que falta toda una cultura para poder leer, interactuar con el otro, pero también recibir la retroalimentación que le hace el profesor a uno y el colega. Y bueno, pues la idea es que nuestras redes de aula que sean comunidades de aprendizaje. Aquí está todo lo que hablamos con la profe Alessandra, lo que decía la profe Miriam. O sea, que realmente sean comunidades de aprendizaje que son un poco más amplias que aquellas que son comunidades de práctica, pero igual esas son construcciones de largo aliento y la creación de una cultura de evaluación tiene que estar enmarcado en esos aspectos. Si queremos no apelar a esta caricatura, que ustedes me imagino que todos la conocen, ¿cierto? ¿Cómo hacer una evaluación un poco más, entre comillas, objetiva, un poco más justa, entre comillas, pues porque la evaluación de todas maneras tiene unos enormes, a pesar de que hagamos rúbricas, a pesar de que seamos muy descriptivos en las rúbricas o en los criterios de evaluación, pues realmente la evaluación está cargada por cuestiones de tipo subjetivo. También, pues sí, hay cuestiones de tipo objetivo, pues de los factores de motivación. Y esto se los dejo allí como para que lo miremos y lo analicemos y lo sigan reflexionando en algún momento. Y es también, pues además de que todos no tienen las mismas habilidades para subirse a ese árbol, digamos que muchos pueden llegar a subirse a ese árbol de manera distinta. ¿Cierto? Que el elefante, como me decía Luis, puede tumbar el árbol y decir que se subió en él y que ganó en ese proceso. Pero el mono pues va a llegar hasta allá. Y si tuviéramos una jirafa, uno podría decir que puede comer de las hojas y pudo llegar también a ese proceso. Entonces, yo no sé si también todos tenemos que llegar a ese
a unos niveles, digamos, de transferencia del conocimiento, pero yo diría que más de aplicabilidad. Y no sé si la aplicabilidad vale para todos, frente a un conocimiento determinado, frente a un paquete de conocimientos. Yo les dejo la inquietud, profes, ahorita me retroalimentan. O vámonos con eso. ¿Qué piensan de ese aspecto? Y ya para que vamos cerrando la videoconferencia. ¿Qué piensan de esto, de esta parte de acá? Esto es toda esta parte de autoevaluación, interacción, que yo sé que ustedes hacen, yo sé que también ustedes hacen parte de comunidades de aprendizaje, incluso que hacen parte de comunidades de práctica, donde tenemos una experiencia, va creando una cultura de evaluación. Pero ya sabemos, por lo mismo que ustedes han dicho, que hay muchos retos por trabajar allí. ¿Qué podríamos agregar acá? Como para caricaturizar, para hacer esta caricatura de manera distinta, o más justa, o más equitativa. ¿O qué le dice esta Si puedo caricatura a ustedes? intervenir, Sí. es lo que yo practico en ya sea en exámenes o en trabajos a entregar o en procesos como el del texto académico, por ejemplo. Pues, sobre todo es que aprendan a trabajar en conjunto y a afrontar un poco lo que será después el mundo del trabajo, ¿no? En el que van a encontrar diferentes tipos de personas, que no todo el mundo sabe hacer lo mismo, en el que van a aprender a ser tolerantes porque algunas veces hay conflicto, etcétera. Entonces, lo que hago en la parte de evaluación y no de autoevaluación es cada parte, digamos, por ejemplo, de un examen, tiene objetivos dependiendo de las capacidades de cada uno. Es decir, el que es mejor en uno va a sacar todos los puntos en esa pregunta, por ejemplo, y en las otras va a dar más trabajo. Y así con cada parte. Siempre hago los exámenes como en dos o tres partes dependiendo de las capacidades de cada uno, para que cada uno se sienta fuerte en algo, no sienta que es algo como para rajarlo, sino para que entienda dónde está bien y dónde está menos bien, por decirlo así. Vale, profe. ¿Alguna otra intervención? La profe Alessandra se nos fue porque ya llevamos mucho tiempo. Yo voy a dejar esta otra diapositiva por acá. Permítame un minutico, que tiene que ver, digamos, con la reconfiguración de la práctica evaluativa. Y pues que lo hemos hablado en distintos módulos. Toda esa parte de la estrategia colaborativa, que la veo bien coherente y cohesionada con lo que nos está diciendo la profe Paola que implementa. Pero el profe Samir Arturo nos hablaba de una diferenciación entre evaluar y al valorar. Y esto pues es un asunto también complejo para nosotros como profesores. Es decir, no solamente alimentarnos de la producción de un trabajo terminado, sino de un proceso que se va dando, por ejemplo, en la escritura o de un proceso de elaboración de un video o de un proceso de mejora del trabajo en equipo. Bueno, estos asuntos que ya nosotros hemos visto dentro de la práctica evaluativa que hay que tener en cuenta, o sea que el proceso es tan importante como el logro o el producto que se quiera. A veces se nos olvida, pero yo creo que ya estamos por ese camino. Y yo resalto esta parte aquí, cómo le ayuda a ser o cómo le permite ser una mejor persona. En último, es como el propósito de todas las prácticas evaluativas que proponemos en una asignatura, en un programa de formación, tiene que ver con eso, ¿no? Hacer una transferencia de conocimiento, la aplicación de esos conocimientos, ser unos buenos profesionales, pero ante todo que puedan incidir, digamos, en la solución o en las problemáticas de su entorno
familiar, social y político, digámoslo así, desde una visión, digamos, de trabajar la ciudadanía, bueno, todos esos aspectos que hay allí. O sea que en ese sentido la evaluación y la creación de una cultura de la evaluación va también más allá de nuestra asignatura. Tiene que ver, digamos, con la formación integral que está dentro del Acuerdo 025. Y en ese sentido, pues hay que, como dice Camilo, uy, profe, hoy sí que lo he traído a usted acá, menos mal que nos está acompañando, no estoy los asuntos cuantitativos y cualitativos de este proceso. Creo que esto era lo que yo le decía, es la interacción directa o personalizada, que es lo que hemos hablado, es compleja, requiere, digamos, de unos tiempos de dedicación y unos niveles de compromiso y de alta implicación de parte del docente para reformular estrategias, para trabajar estrategias que puedan tener un impacto en esos aprendizajes del estudiante. Si, como dice la profe Paola, tengo un número grande de estudiantes, entonces voy a mirar cómo creo una creación colectiva y una coevaluación y un apoyo, digamos, grupal, sin perder por eso de vista el proceso personal de cada estudiante. Pero estos son asuntos que a nivel teórico suenan muy bien, pero yo sé que son muy complejos a la hora de desarrollarlos. En eso, profe Camilo, le doy toda la razón. Sin embargo, por lo menos esa debe ser la intención y el propósito, como usted lo pone acá, porque yo sí me voy inquieta con lo que dice la profe Paola, ¿sabe? Yo creo que usted tiene mucha razón. Creo que aún todavía nuestros estudiantes, además de ser muy respetuosos, saben que los profesores e incluso muchos profesores, lo voy a decir en términos muy populares, aplican el látigo de la evaluación, para no decir solamente el látigo de la nota. Yo considero que hay que seguir trabajando en estos procesos porque se requiere, digamos, un compromiso, un nivel de mayor empatía y también de alta implicación con el proceso de aprendizaje del estudiante. Y aquí está ligado con lo que hemos hablado, cómo superamos día a día la transmisión de conocimiento, porque uno en teoría también lo dice, pero a la hora de aplicarlo en un ABA, uno puede encontrar profesores desde una muy sana intención haciendo también esa réplica. Ya ahorita no solamente de transmisión de conocimiento de unos recursos que él mismo propone, una oralidad o unos papers que él hace, que está muy bien, sino desde otros recursos que selecciona. Aquí, pues no sé, ustedes qué piensan, qué retos, digamos, se plantearía, además de lo buenas prácticas que ya tienen de las lecciones aprendidas en el diplomado, si las hubo, para la comunicación y la evaluación formativa. Una o dos retos, o si por el contrario, pues digamos, de alguna manera ya tienen estos procesos listos. Los escucho. Profe Camilo, ¿por ahí está todavía? Sí, aquí estoy. Pues mira que en lo de comunicación, a mí se me venía a la cabeza que, bueno, hoy en día pues el smartphone es, digamos, una herramienta que se lleva a todo lado, o que muchos de aquí la llevamos a todo lado. Hay, digamos que profesores o personas en general que pues de pronto tienden a ser adversos a este tipo de tecnología. Sin embargo, los chicos de hoy en día no. Yo digo que sería genial que la plataforma o la aplicación misma en el celular le permitiese interactuar mucho más, de una manera más sencilla, digamos, no sencilla siendo simple, sino sencilla en la forma, es decir, en el acceso, que incluso para mí eso a veces incide bastante, que es la conectividad, es decir, es posible
que los estudiantes puedan conectarse en todo momento o por lo menos durante la semana en algunos espacios que tienen libres y poder desarrollar actividades que no son muy complejas, pero que tienen un alto significado para su proceso de formación. Entonces, eso para mí es un reto que puede, digamos, organizarse incluso desde las áreas de comunicación. Digamos, cómo mejorar estas plataformas para que los estudiantes tengan acceso de una manera más sencilla e incluso que, porque pues me he presentado con inconvenientes en la hora de, cuando planteo las actividades, muchos no logran entregar a tiempo porque no tienen acceso a internet o no tienen acceso a la plataforma de manera más sencilla, entonces digamos que a veces se complica, entonces que utilizan el medio más sencillo que es el email. Y para mí, pues ese también es un buen medio, pero digamos que lo ideal es que si se trabaja en un ambiente virtual de aprendizaje sea por medio de ese ambiente y no por medio del correo, porque para eso se le facilita. Y se me ha presentado eso, entonces digamos, eso es uno de los retos que se me viene a la mente pues, dentro de este proceso de la evaluación y la comunicación. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, yo tengo el mismo inconveniente. Tengo estudiantes que pueden como únicamente interactuar desde el móvil o desde una tablet, porque algunos tienen tablet para poder transportarla fácilmente a la universidad para tener acceso a internet y descargar lo que necesiten. Entonces me parece como que, no sé si se puede que haya una versión o no sé, pero una manera en la que la herramienta sea más fácil de acceso para aquellos que no tienen las facilidades en cuanto a equipos y en cuanto a conexión. Vale, profe. Profe Miriam. Oh, ahora sí, qué pena, sino que tenía una cita con un internista, entonces en ese momentico me llamó cuando me tocaba a mí, pero ya salí, ahorita me senté aquí en el Valle de Lili. Bueno, una de las cosas que yo quería mencionar, primero les ofrezco excusas, pero sí quería participar, entonces por eso traté de, así sea intermitente, pero participar, porque me parece que la parte de la evaluación formativa es fundamental en un proceso. Todos los pasos son importantes, pero yo creo que la parte de la evaluación y la comunicación son, pues son más, son, tienen, les daría yo un peso mayor. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir realmente mirar si el aprendizaje realmente ha sido efectivo, si realmente hemos logrado que nosotros podamos pues que los estudiantes adquieran estas destrezas y estas habilidades. Desde la Universidad del Valle, en la sede de Palmira, pues yo sí me encuentro con un poco de dificultad en el aspecto de la evaluación y la coevaluación. ¿Por qué tenemos un poco de dificultades? Porque pues allá no hay ni se está creando esa como esa parte de que la parte virtual, que es una herramienta importante y que debemos aprovecharla. Entonces, no todos quieren y lo ven más vale como que si nosotros queremos como, o sea, yo tuve este semestre cuando un profesor les dijo, ojo, que ya les puede hacer evaluación por el campus, no acepten. Entonces yo me quedé como, bueno, si desde coordinación se hace esto, entonces ya desde ahí empieza uno con pie un poquito regular para eso. Y la parte de coevaluación, pues los estudiantes son muy reacios a querer calificar a su compañero, porque pues son amigos, entonces después van a ver, este me calificó mal, o sea, no lo ven como una etapa constructiva, sino más vale como que, bueno, ojalá que no me toque con porque no es mi amigo, o porque si esa no es mi amiga, ahora la califico mal, no mirando que de pronto no es solamente la calificación que ellos, sino que también uno como docente puede entrar a inferir un poco en esta parte. Entonces sí, yo he tenido un poco de dificultad. Ya en la parte de utilización de recursos, de herramientas, yo creo que ellos son más asequibles porque ven que les facilita la parte del aprendizaje, pero ya todo lo que tiene que ver con evaluación y coevaluación y autoevaluación, porque pues eso es algo que está todavía un poco difícil aquí, por lo menos en mi caso, en la sede de Palmira. Muchas gracias. Bueno, profe, sí, profe Camilo.
Mira que de acuerdo a la intervención de la profesora Miriam, eh, se me ocurrió algo que también es un reto y es cómo generar un discurso constructivo en la evaluación cuando se retroalimenta. O sea, yo leía un texto del Observatorio de Educación Tecnológica, del Tecnológico de Monterrey, decía que precisamente el discurso del docente incide mucho en el aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque al finalmente, si uno evalúa o lo importante es la nota, al final el estudiante que se convierte en profesional, en médico, en administrador, etcétera, luego él replica ese mismo método de evaluación en donde esté. Entonces, por ejemplo, el administrador, si se vuelve un gerente, entonces va a hacer evaluación de desempeño. Pero si nosotros desde la academia generamos un discurso diferente, por ejemplo, el que planteaba el profesor Samir, y donde no vamos a decir que vamos a evaluar, sino que vamos a valorar, el discurso cambia a ser constructivo y a ser más de orden propositivo y positivo, más no negativo, es decir, resaltar menos el error y más lo que construyó bien y complementarlo hacia la perfección o la mejora. Digo que es como ese reto. Sí, profe Camilo, pero es que la problemática no está en mí, porque yo lo propongo, sino que cuando presento mi programa, el coordinador de la carrera fue lo primero que les dijo a los estudiantes. Entonces lo pone como algo negativo, a lo cual después ellos, y a lo que yo les voy a plantear algo por el campus, que les voy a mandar un formulario, que para que ellos no lo ven como que es una forma de mejorar, de apoyar el aprendizaje, sino que lo ven más como algo que negativo, que es para quemarles o para algo de eso. Entonces, por eso decía que todo eso en la virtualidad debe ser como un poco más, no lo estoy como que se promueva a todos los niveles de la universidad, para que no solamente seamos 3 o 4 los que estemos implementando, sino que todos en la medida en que vayamos teniendo la oportunidad podamos irlo implementando. A eso era lo que me refería, no a que yo me niego a hacerlo o que no lo veo constructivo o que no lo veo como una opción, sino más vale la otra visión, que pues al fin y al cabo yo dependo de lo que también este coordinador disponga con los estudiantes. Ah, profe, sí, no, de pronto no me hice entender bien. No me refería exactamente a usted como docente. Yo creo que usted tiene, o bueno, ha cambiado un poco la forma de percibir o siempre la ha tenido frente a la valoración. Yo me refería más a que, digamos, un reto está en eso, en generar un discurso positivo y constructivo. Ya con lo que usted plantea ahí, digamos que estoy viendo que siendo un lineamiento de pronto desde una coordinación administrativa o una dirección de programa, de pronto eh, lo limita o limita a sus docentes a que deben de ser de cierta manera y no de otra, cosa que para mí va en contra incluso de un artículo dentro del, no me acuerdo del acuerdo 008 o el 007, creo que es el de los docentes, donde se habla sobre la libertad de cátedra, donde precisamente estamos hablando de que el docente puede hacer uso de metodologías y una pedagogía que propicie el aprendizaje en sus cursos, en sus asignaturas. Incluso para mí eso va en contra de eso, y usted lo podría alegar en caso dado de que el mismo coordinador o la misma dirección del programa lo esté planteando de esa manera.